nosotros en que no estamos transmitiendo la importancia de hacer. Ustedes pueden venir acá todos los lunes, de hecho son un grupo excelente, yo de eso no me quejo para nada, son impecables. Vienen, participan, están, comentan, charlan, excelente. Pero si no hacen ustedes, si no se ponen y resuelven los problemas y codifican, ¿sí? No copiando una solución, no mirando una solución, sino desde cero, con un enunciado y programar la solución desde cero. Si no hacen eso, no van a aprender programación. Es así de simple. ¿Sí? O sea, nosotros podemos contestarle una duda respecto del enunciado porque no se entiende, que de hecho la clase pasada yo la dediqué a desmenuzar enunciado, ¿sí? Y a que se entienda el enunciado. De hecho, me acabo de dar cuenta que no les había subido el PDF de la pizarra y el ejemplo lo estaba por subir ahora. Pero es importante que entiendan que ustedes tienen que hacer. Si no hacen ustedes, ¿sí? No hay nada que podamos hacer nosotros. Eso, Alex, lo tienen que ver con el profe Valerio Fritelli. No hay nada que podamos hacer nosotros. Envíenle un mensaje al profe Valerio Fritelli. Estaba en rojo escrito 4 veces, así que no sé cómo va a ser la respuesta del profe Valerio Fritelli. Pero lo tienen que ver con él. No hay mucho que podamos hacer nosotros con eso. No sé, Jorge, si vos viste alguna indicación al respecto, pero creo que lo tienen que ver con Valerio. Nos olvidamos de montarnos por la formación del grupo VolTP. Si hay algún problema con eso, lo tienen que, sí, digamos, lo tienen que ver con Valerio directamente. Tienen algún problema, digamos, para poder inscribirse. Bien. Ramiro. Profe, el TP hay que hacerlo todo a partir de funciones, ¿no es cierto? Porque me había quedado como duda de la clase pasada. Sí, o sea, yo entiendo que sí. Y te contesto desde lo que yo entiendo. No he visto que en el enunciado esté obligatorio el uso de funciones, ¿sí? Más bien que sí, Fernando, con eso no hay problema. Suma a lo que acaba de decir Ramiro, por eso lo aclaro, ¿sí? No he visto que el enunciado esté pedido de manera obligatoria, pero en los foros está, y en cada clase, cada profe lo ha aclarado, o sea, y en cierta forma el enunciado lo dice, porque el trabajo práctico incluye hasta la ficha 11, y nosotros hace desde la ficha 8 que venimos viendo funciones, ¿sí? 8 o 9, ¿sí? Que venimos viendo funciones. Entonces, más bien que el tema funciones hay que implementarlo, ¿sí? No creo que sea obligatorio el uso de paquetes, aunque si los quieren usar, los pueden usar, pero hay que implementar funciones, sí, de eso no hay duda. De hecho, el práctico está orientado a que usen funciones, ¿no? O sea, está pensado para que caigan de maduro allí las funciones para no repetir código al menos, ¿sí? Gente, sí. A ver, vamos a dedicar 5 minutos más al trabajo práctico y después arrancamos con la clase de hoy, ¿sí? Porque si no, se nos vuela el tiempo. Sí. Una consulta más. Sobre la tirada de dados, esa tiene que estar dentro de la función general, ¿no es cierto? Porque nosotros como que la pusimos como función aparte de la tirada de dados y después cuando queríamos aplicar las otras funciones a los valores de los dados nos daba error todo el tiempo y no podíamos sacarlo. Entonces no sabemos si tenemos que... Vos ahí lo que tenés que entender es que cada vez que vos llamás a una función es como que abrís paréntesis en una operación. Lo de afuera de esos paréntesis no lo vas a poder ver. Solo vas a ver lo de adentro. Y la parte de adentro devuelve a la de afuera. Entonces, si vos tenés que la tirada de dados va a sobrevivir a la llamada a una función, ¿sí? Vos tenés que tenerlo afuera. Pero eso es parte de lo que ustedes tienen que armar, ¿sí? La organización y la división del problema en subproblemas es parte de lo que ustedes tienen que armar. A ver, voy por parte para contestar lo que ya tengo. Me queda Ian con la mano levantada, o Ian, no me acuerdo nunca el acento cómo iba, y me queda Ezequiel y Sauro y Federico, que creo que había levantado la mano. Y después arrancamos con la clase. Estaba Ian antes. Ezequiel, me tira error en intentar importar el previa país simple key. Bien, eso puede tener que ver con la instalación, Ezequiel. ¿Sí? Por ahí, si estoy yo el miércoles, lo podemos tratar de ver el miércoles. Ahora no hay mucho que podamos hacer con eso. Isauro, puede que sea la pregunta obvia, pero por la duda quería saber si estaba permitido el uso de tuplas. Sí, tuplas más bien que está permitido, es un tema desde principio de año. Y Ian, no sé tu pregunta.
Sobre, ¿cómo decirlo? Sobre la optimización, digamos, ¿qué sería más recomendable? Por ejemplo, nosotros probamos varias formas y encontramos una de justamente meter contadores adentro de funciones, digamos. ¿Eso es recomendable o no tanto? Es mejor hacerlo en el No, código general. mira, de hecho hasta incluso creo que hubo un trabajo del equipo que armó el enunciado de trabajo práctico para que no armen ese lío. Si vos querés poner contadores adentro de una función, vas a tener que mandarle el parámetro y además Claro. retornarlo, porque el parámetro que vos mandás no lo podés modificar. Entonces lo tenés que mandar, pero además lo tenés que retornar. Entonces, acá yo, como mejor lo veo, es que la función se dedique a resolver lo que sea atómico. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que no dependa de contadores o acumuladores para el resto del programa. ¿Sí? Acá en este programa, por lo que yo escuché de rebote, los profes se dedicaron a pensar el programa para que ustedes tengan una función que tiene su lógica interna y que devuelve un valor. Y que una vez que devuelve ese valor se puede usar para contar, para acumular, ¿sí? Pero que Claro. no hace falta interactuar con el adentro y el afuera de la función. Está pensado, Jorge, por favor, corregime si me equivoco, para que eso exista y para que esa posibilidad esté. Fuera de eso, la división en subproblemas es uno de los temas que se evalúa, ¿sí? Y por lo tanto, lo tienen que manejar ustedes. Claro, Tal sí, cual, sí. Felipe. Se pensó específicamente porque no se hagan demasiado lío en andar pasando y retornando Bueno, varias gracias. cosas. Es algo que yo en el ejercicio de la clase pasada traté de mostrarles, ¿sí? Cómo hacer para qué pongo adentro de la función, qué pongo afuera de la función, ¿sí? ¿Qué me encargo de que vaya a parar adentro? ¿Qué me encargo de que vaya a parar afuera? ¿Sí? ¿Y qué puedo y qué no puedo interactuar entre el adentro de la función y la función que lo llama? ¿Sí? Entonces, la idea es que este programa o este práctico lo pueden resolver solo con variables locales, ¿sí? Y con pasaje de parámetros y retorno de valores. No deberían necesitar otra cosa. Si quieren empezar a tener contadores adentro y afuera, ¿sí? O contadores en la función interna y en la función que llama, y ahí van a tener que o lo pasan y lo retornan, o bien van a tener que ver cómo hacen para manejar esos contadores. Desde mi punto de vista, no sería la mejor versión, ¿sí? Retornar contadores. Yo hice eso de mandar y retornar contadores. ¿Es recomendable eso? Y depende del problema, Eliseo. No hay una receta para esas cosas. Depende del problema, ¿sí? Y depende de la herramienta que estés usando para resolverlo también. Entonces eso depende. Lo ideal es que vos plantees una función, ¿sí? Que sea reutilizable y que sea lo más independiente posible de la función que le invoca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa barrera que divide a una función del resto del programa tiene que existir. Si no existe, es solamente agarrar el código e ir poniéndole def en el medio, y entonces todas las variables que te quedan adentro tenés que andarlas mandando y retornando después. ¿Sí? Y esa no es la idea. ¿Sí? Esa no es la idea que se persigue con la modularización o la división en funciones. Bueno. Sí, Fede, decime, y ya pasamos al otro tema. Sí. Era más que nada era para preguntar si también tenemos que incluir la parte de menú de opciones. No recuerdo haber leído nada de menú de opciones y como es un juego, no sé si hay alguna requerimiento. Jorge, ¿hablaron algo al respecto? En realidad es un juego donde vos buscás el objetivo, lo jugás y mostrás las estadísticas, digamos, ¿no? No sé, no hay necesidad de... Sí, por ahí con los chicos nos había surgido una duda de que si teníamos que hacer la opción para el juego y la opción para mostrar las estadísticas, pero no, nos dimos cuenta que, bueno, era medio ilógico. En realidad no veo que haya mucho sentido porque el juego va a seguir hasta que termine. Ahí no hay menú de opciones posible. Juega cada uno hasta que termine. Imagínate vos ejecutar la opción 1 de cargar el puntaje, por ejemplo, 2 o 3 veces, perderías el valor anterior, o entrarías a jugar
y cambiar el valor objetivo para luego mostrar las estadísticas. Digamos, no hay un menú, digamos, acá para comandar. Sí, gracias, profe. Y después otra cosa que, por ejemplo, estaría mal incluir las salidas por ventana y los print, en este caso, dentro de las funciones. Esa es una buena pregunta, Fede. No lo vamos a conversar ahora, por lo tanto, por ahora hagan como quieran. En realidad, para charlarlo después, en la segunda parte del año, uno debería tratar de dividir las funciones que tienen como responsabilidad interactuar con el usuario de las funciones que tienen como responsabilidad llevar adelante una lógica para determinar un resultado. ¿Sí? Pero por ahora, hasta la mitad del año y quizás un poco más, no vamos a corregir eso ni nos vamos a preocupar por eso. Por lo tanto, son libres de poner el ingreso de interacción con el usuario, no tanto en el trabajo práctico, pero en el caso que necesitaran ingreso, y la salida de los prints, ¿sí? De lo que le muestran al usuario, en donde les quede cómodo de acuerdo a la división que hayan hecho. Pero, adelantando tema, uno debería tratar de dividir esas responsabilidades en un grupo de funciones que tienen por objetivo o que son responsables de trabajar con el usuario, y un grupo de funciones que tienen por objetivo son responsables de llevar adelante una lógica a partir de una entrada y para producir un resultado, ¿sí? Y deberíamos tratar de no mezclar esas dos cosas. Pero bueno, es tema para largo ese, y ahora nosotros nos tenemos que empezar a trabajar para el parcial 2, o sea que nos tenemos que mover de eje de toda esa parte de funciones y demás. Si bien vamos a ir usando funciones, nos tenemos que mover del eje para poder empezar a trabajar de forma enfocada en el parcial de 3 de julio, porque nos quedan 4 clases hasta el 3 de julio, ¿sí? Y hay bastante cosa para ver de lo que pueda aparecer ahí en ese parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Bueno, no sé si me quedaba alguien, si no voy a arrancar con la clase, ya se pasaron los minutos que había dicho. Yo parece que como con mis hijos, digamos, pongo una regla y ni yo la cumplo. Pero vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Ahí les dejé publicado el ejercicio que hice la semana pasada, con el diagrama entero, más prolijito, para que lo lean, y con el código completo, ¿sí? Tengan en cuenta que ese ejercicio es un ejercicio, yo no sé si lo vamos a subir como ejemplo para resolverlo por ustedes, porque como yo les conté la clase pasada y como puse en el ejercicio mismo, que lo aclaré ahí para que quedara, es un ejercicio que tiene por objetivo renegar con el enunciado. Entonces, no me parece correcto ponerlo como ejercicio para que traten de resolverlo solos, cuando yo lo planteé como rebuscado, ¿sí? ¿Para qué? Para que reneguemos un poco y tratemos de encontrarle la vuelta a estas cuestiones que se complicaron en el parcial 1. Sin embargo, me parece que es digno de revisar el uso de funciones, ¿sí? Y el trabajo sobre justamente el menú de opciones y la validación del menú de opciones, que es algo que hasta acá no habíamos hecho. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio, para elegir las opciones 2, 3 o 4, había que haber elegido primero la 1 sí o sí. Entonces, todo eso está bueno para verlo, ¿sí? Está bueno para verlo. No digo que les ayude directamente en el trabajo práctico, pero por ahí lo pueden mirar. Y por otro lado, está implementado el uso de funciones, que no lo habíamos implementado todavía nosotros en el código, que sí lo vamos a implementar hoy, ¿sí? Entonces, bueno, para tener en cuenta un poco todo esto, y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, lo podemos ver el miércoles en la clase de tutoría o al principio de la clase que viene, ¿sí? Que ya creo que no tenemos más el trabajo práctico, así que pueden consultar sobre este caso. Disculpen la demora, la verdad que estoy con unas semanas muy críticas porque tienen que quedar disponibles los padrones para consulta de la elección que viene y estoy hasta las manos. Pero ya quedó publicado, ¿sí? Codificado, publicado, y prolijamente cambié un poco algunas de las pantallitas que habíamos visto en clase para hacerlas un poco más prolijas, que quede la documentación clara para ustedes, para que lo tengan para estudiar. Bueno, gente,
Les voy a compartir la pantalla. Antes que nada, me disculpo. Sí, no sé si corresponde, pero me disculpo igual. Porque recién, con las preguntas del trabajo práctico y demás, contesté, me parece medio acelerado. No es que esté mal lo que contesté, pero por ahí no hace falta ser tan efusivo. Yo entiendo que todos ustedes están poniendo la mejor de las pilas, pero bueno, sí me parece importante que ustedes entiendan que tienen que hacer ustedes, no pueden mantenerse en la idea de que lo primero que no sale lo pregunto al profe, porque si lo seguimos haciendo nosotros, ustedes no crecen, ¿sí? Y después cuando ustedes no crecen, yo lo siento como una deficiencia mía, como un error mío al no haber logrado que ustedes puedan volar solos, digamos, ¿sí? Entonces, no hay mala onda, es simplemente esto, es simplemente traten de resolver las cosas ustedes. Y si se tienen que equivocar, equivóquense. A ver, acá no vinimos a ver cómo zafo el trabajo práctico para hacer una aprobación directa. Yo prefiero toda la vida, ya sé que no lo prefieren ustedes, pero yo prefiero toda la vida que lleguen al final, se saquen una muy buena nota en el final porque aprendieron a programar, y les aseguro que esta materia, si van al final sabiendo programar, no hay manera que saquen una mala nota. No hay nada que pueda pasar ese día o que se pueda cruzar ese día que si ustedes saben programar, los lleve a sacarse una mala nota, ¿sí? Entonces yo prefiero que lleguen al final, lo tengan que hacer, pero hayan aprendido a programar y saquen una buena nota el día del final, habiendo hecho el final, a que zafen los trabajos y los parciales, ¿sí? Logrando una nota que les sirve para una aprobación directa y que después sean un desarrollador menos en el mundo, porque van a terminar dedicándose a otra cosa porque no van a haber aprendido a programar. Así de importante es lo que estamos haciendo en EID, ¿sí? Entonces, entiéndanlo por ese lado, no por el lado de mala onda, ¿sí? Simplemente entiéndanlo por el lado de un deseo, de una necesidad, no una necesidad, pero sí una inquietud de parte nuestra de lograr transmitirles y que ustedes logren generar sus propios recursos. Bueno, me mudo entonces a los ejercicios del tipo del parcial 2. Hoy vamos a trabajar sobre esto, ¿sí? Y la idea es empezar con una revisión del tema gradual. Hay algo que se los cuento ahora, para que no me digan después que se los cuento en la última clase antes del parcial. Este tipo de ejercicios son ejercicios muy repetitivos, ¿sí? No es que cada ejercicio es completamente nuevo respecto del anterior. Por eso, en las encuestas a fin de año suele surgir que el parcial 2 es el más difícil, pero nosotros con Jorge hace ya por lo menos 3 años que venimos trabajando de una manera y explicando de una manera lo repetitivo de este parcial, que si realmente cuando llegan al parcial les parece difícil, es porque no nos siguieron. No hay otra forma, digamos. Porque hoy yo les voy a dar la estructura general que tienen que implementar para todo este tipo de ejercicios. Y el objetivo fundamental de la clase de hoy es que entendamos que yo puedo, sin saber todavía qué es exactamente lo que tengo que hacer con un texto, puedo armar toda una estructura de programa que la voy a armar hoy y el día del parcial van a tener que armar la misma. Entonces, si desde ahora ustedes todas las semanas van haciendo 1 o 2 ejercicios de este tipo, no hay manera que el día del parcial no puedan resolver al menos la estructura general y los puntos más simples. El parcial en general tiene un par de puntos más simples, un punto un poco más complejo y uno que es el que los desafía más, digamos, ¿sí? Entonces, no hay manera que lleguen el día del parcial y no puedan resolver al menos la parte más sencilla. ¿Por qué? Porque desde hoy vamos a estar trabajando sobre una estructura que el día del parcial la van a implementar igual, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta eso y lo aviso desde ahora, ¿sí? Para que empiecen a notar todo lo que voy diciendo yo como para marcar en rojo y lo guarden por ahí en rojo porque realmente son tips que van a tener que poner en marcha el día que hagan el parcial 2. El ejercicio, ustedes lo vieron a esto con el profe Silvio Serra, yo no sé exactamente en qué semana, porque hubo un par de semanas ahí en donde los temas era como que cada profe organizaba sus temas, pero lo vieron con el profe Silvio Serra hace por lo menos 2 o 3 semanas atrás.
Y hay una particularidad también, que yo tengo una manera de mostrar estos ejercicios y el profe Silvio Serra tiene otra manera de mostrar estos ejercicios, así que ustedes son libres de elegir la forma que gusten. ¿Sí? Pueden trabajar de la manera que les voy a mostrar yo, o pueden trabajar de la manera que les mostró el profe Silvio. La estructura general es la misma, ¿sí? Pero el profe Silvio está más acostumbrado a trabajar con los subíndices de la cadena y yo estoy más acostumbrado a trabajar con banderas, ¿sí? Y contadores, que es lo que les voy a mostrar. Y que es como en general está explicado también en la ficha. Si mal no recuerdo, esto está en la ficha 7, por favor, si estoy equivocado alguien me avisa. ¿Sí? Es como un apartado de la ficha 7, pero es la lógica fundamental de lo que se evalúa, ¿sí? En el parcial 2. Y entonces por eso le vamos a dedicar tanto tiempo. Bien, el enunciado dice, se requiere un programa que permite ingresar un texto por teclado, las palabras están separadas por uno o más espacio en blanco y el texto termina con punto. Esa primera parte, ¿sí? En principio no va a cambiar. ¿Sí? En principio no va a cambiar. Y dice, la cantidad de palabras determinar la cantidad de palabras del texto, esto es lo primero que no hemos hecho todavía, porque ingresar un texto y recorrerlo carácter por carácter, ¿sí? Ya lo hemos hecho. De hecho, ha habido enunciados de parcial 1 que implicaban o que trabajaban sobre ese concepto, ¿sí? Ya lo hemos trabajado el tema. Sin embargo, determinar la cantidad de palabras del texto y el concepto de palabra del texto, ¿sí? No lo hemos hecho todavía. A ver, imaginen este texto. Este es un texto de prueba y lo vamos a procesar. Punto. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Esto, déjenme ver si puedo cambiar un poco más grande esto, ¿sí? Este es nuestro texto de prueba, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este tipo de ejercicios? ¿Qué me pide el punto A? El punto A para este tipo de ejercicios lo que me pide es que yo cuente la cantidad de palabras, ¿sí? Con lo cual yo tendría que tener un contador que más o menos evolucione así. Esta es una palabra. Esta es otra palabra. Acá tengo otra más. Acá tengo otra más. ¿Sí? Y así, con cada una de las palabras, hasta el final del texto. Mientras la cuestión sea solo contar, casi que lo podríamos resolver como hicimos en el parcial 1, ¿sí? Detectando solo los espacios, y a partir de la detección de los espacios, ¿sí? Podríamos ir definiendo este 11 final que vamos a tener acá, que es la cantidad, este es el 10, y este es el 11, que es la cantidad de palabras, ¿sí? Que tiene el texto. Sin embargo, no nos va a alcanzar solamente con eso, porque, por ejemplo, el segundo punto, ¿sí? El B, me pide cuál es la cantidad promedio de letras por palabra, ¿sí? Y el tercer punto me pide cuál es la cantidad promedio de vocales por palabra. Entonces, por un lado tengo que contar las palabras, por otro lado tengo que contar las letras, por otro lado tengo que contar las vocales, pero en el último de los puntos me dice cuál es la cantidad de palabras que contuvieron al menos una vez la secuencia LO. Entonces ahí yo tengo que poder para cada una de las palabras hacer un corte, ¿sí? Para el punto D, yo tengo que poder hacer un corte y preguntar si esa palabra cumplió con una condición. ¿Sí? Cuando termine la siguiente palabra, voy a volver a tener que poder preguntar si cumplió con cierta condición. Y así con cada una de las palabras hasta terminar. Eso implica que yo no puedo revisar este texto de manera continua, ¿sí? Y tengo que enfocarme en que al revisar este texto, yo pueda ir deteniéndome al final de cada palabra para contar lo que tenga que contar y además volver a iniciar todo el mecanismo necesario para determinar si la siguiente palabra que está por empezar
cumple o no cumple con una condición que tengo que llevar adelante. Eso es lo que nos vamos a poner a ver ahora. Y yo lo primero que quiero mostrarles es que para este tipo de programas hay cierto andamiaje, hay cierta estructura, ¿sí?, que nos va a ayudar a manejar ese corte, que nos va a ayudar a ir recorriendo esto letra por letra, pero que cuando llegue el momento del final de la palabra yo pueda hacer el corte y tomar decisiones. Y luego de ese corte y tomar decisiones vuelve a arrancar la palabra siguiente para volver a cortar cuando termine la siguiente palabra y así con cada una de ellas. Entonces, piensen que el primer objetivo de este proceso o algoritmo que vamos a plantear ahora es lograr recorrer este texto letra por letra, pero tener la posibilidad de hacer lo que me haga falta hacer mientras estoy recorriendo la palabra. ¿Qué quiero decir o a qué me refiero con recorrer la palabra? Cuando la variable de letra por letra está con una de las letras de la palabra, o acá, o acá, o acá, o acá, y tener una alternativa distinta cuando la variable de letra por letra está con el espacio intermedio. Porque cuando la variable de letra por letra esté con el espacio intermedio, vamos a haber terminado de recorrer una palabra y va a ser el momento para tomar las decisiones necesarias acerca de lo que esa palabra que acaba de terminar, ¿sí?, pudo haber contenido o no. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Sí? A ver, Carlos, la bandera en el punto B, el promedio de letras por palabra. Ya vamos a ver cómo lo implementamos, Carlos. Sí, pero no sé bien a qué se refiere ahí lo de la bandera del punto B, pero ahora vamos a ver cómo lo implementamos. Pero antes de irnos a tratar de implementar esto, ¿se entiende entonces qué es lo que intentamos hacer? ¿Se entiende cuál es la idea general de esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. El usuario inicia el texto con un espacio. Bueno, a ver, Eric ahí se fue a la segunda temporada, ¿sí? Nos está spoileando. Alerta spoiler tendría que haber puesto Eric. No, es algo que vamos a tener que controlar, Eric, pero vamos de poquito. Vamos a ir primero por el caso feliz, ¿sí? Y después, en una segunda vuelta rápida, ¿sí?, vamos a ver cómo arreglamos para que se controlen esas situaciones, ¿sí? Vamos por el caso feliz. ¿Cuál es el caso feliz? No tengo un espacio al principio, cada palabra tiene uno y solo un espacio entre una palabra y la que sigue, y tengo este punto al final, ¿sí? Vamos por el caso feliz primero, ¿sí? Y si el caso feliz resulta, entonces seguimos con el resto, ¿sí? Y si no, vemos qué decisiones tomamos al respecto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Me voy a pasar a la siguiente pizarra. Y acá vamos a empezar a plantear un algoritmo. Y después les voy a mostrar que este algoritmo va a tener una estructura, ¿sí?, que si quieren la pueden escribir en un papel y dejarla guardada, ¿sí?, como estructura general. ¿Por qué? Porque los programas que vamos a plantear con esta estructura, que en realidad es un tema que es como parte interna de otro tema mucho más grande que se estudia en programación desde antes que estudiara yo programación, ¿sí?, que se llama corte de control. Pero más allá de eso, ¿sí?, yo quiero mostrarles esta estructura de algoritmo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan empezar a previsualizar algunos patrones en los algoritmos que vemos, ¿sí?, y que vean que hay cosas en los algoritmos que se repiten y que hay otras que cambian. Y uno tiene que estar preparado para no dedicar tanto tiempo de mente, de materia gris, a lo que se repite y tenerlo más o menos identificado, y dedicar toda la materia gris a lo que es distinto en cada caso. Y eso es lo que yo quiero que trabajemos durante este mes, ¿sí?, y que después lo vamos a seguir aplicando en el resto del año. Porque si bien ahora lo vamos a ver para este tipo de ejercicios, después del resto del año yo ya les conté, no voy a poder estar haciendo todos los diagramas, todas las clases. Entonces quiero que enfoquemos la mente en aprender a identificar esos patrones y aprender a separar lo importante, lo complejo de lo general, que ya más o menos es siempre igual, más allá de alguna particularidad que pueda llegar a surgir, ¿sí? Entonces vamos con eso. En esa estructura general,
¿sí? Nosotros vamos a tener que, bueno, por acá tendremos el inicio de mi algoritmo, y este tipo de algoritmos siempre tienen por objetivo realizar conteos, ¿sí? Diga la cantidad de palabras que cumplen con esto, diga la cantidad de palabras que cumplen con esto, diga la cantidad de letras, diga el promedio de, lo cual implica cantidad de letras, cantidad de palabras, suma de letras, diga el porcentaje de este contador por este contador, diga, siempre son contadores o acumuladores lo que vamos a tener que estar buscando. Y siempre esos contadores o acumuladores tienen que ver con el texto. Por lo cual, en este tipo de ejercicios, siempre, y ya van viendo que es mucho de los ejercicios que estamos haciendo, ¿no? Pero en este tipo de ejercicios de manera especial, siempre vamos a tener aquí al inicio un sector en donde vamos a cargar contadores o acumuladores, ¿sí? Y ahí los voy a ir agregando a medida que los necesitemos. Por ahora, ¿sí? No voy a agregar ninguno. ¿Sí? Por ahora no voy a agregar ninguno, pero a medida que vayamos necesitando contadores o acumuladores, los voy a agregar. Inmediatamente después de eso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir al usuario que cargue el texto, ¿sí? El texto, ¿a dónde va a ir a parar? Cuando le pida al usuario que cargue el texto y el usuario escriba todo el texto y le dé Enter, ¿a dónde va a ir a parar el texto? A una variable de tipo cadena de caracteres, ¿sí? O sea que yo a esa variable le voy a llamar cadena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y además, hay algo que nos va a molestar en este tipo de ejercicios, que yo ya se los vine contando desde las clases anteriores, cuando nos preparamos para el parcial 1, que tiene que ver con las mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Entonces, si el enunciado, como en este caso, no pide nada acerca de mayúsculas o minúsculas, la opción simple es convertir todo el texto a mayúsculas o todo el texto a minúsculas para tener que manejarme con un solo conjunto de letras en todo el resto del proceso, ¿sí? Si el enunciado me pidiera algo acerca de mayúsculas o minúsculas, y bueno, yo entonces, en lugar de hacer el cambio, tendría que mantenerme con el texto original. ¿Por qué? Porque si el enunciado me dice, por ejemplo, cuántas palabras empiezan con mayúscula, ¿sí? Y bueno, es algo que yo tengo que poder resolver. Y si yo pasé todo el texto a minúscula, es algo que ya no puedo resolver más. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Silencio en la línea, ¿sí? ¿Y cómo hacíamos para pasar un texto a minúsculas? ¿Sí? Esta variable cadena, ¿sí? Yo la quiero en minúscula. Tengo que decir, ¿igual a qué? ¿Igual a lower? Sí. No. Igual a cadena.lower. Lower solo no hace nada, ¿sí? Para poder usar la función lower tengo que decir cadena.lower, no lower nada más, ¿sí? Y además tengo que asignar el resultado de cadena.lower, ¿sí? En la variable lower. Ahí Valentina nos había puesto en el chat, ¿sí? Y Bruno también, ¿sí? Entonces, ahí sí yo puedo decir que a partir de esta línea de código yo tengo cadena.lower, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esto yo lo hago para que quede, pero siempre recuerden mirar el enunciado y chequear que no haya puntos o necesidades acerca de mayúsculas, minúsculas, porque si las hay, esto no se puede hacer. ¿Está claro eso, no? Sí, era Ian, ¿no? Con el acento en la I. ¿Estoy correcto? Bien, perfecto. Sí, Ian. El tema ahí era, si vos vas a hacer eso en una sola línea de código, poder hacerlo, podés hacer. Está perfecto. Ahora, quizás estaría bueno decir leer texto en minúscula y pasar el punto lower a un input que esté dentro de una función para que tu código quede claro y no quede el lower perdido allá al final. Porque por ahí te queda el lower perdido allá al final y no te diste cuenta y te está cambiando la entrada, ¿sí? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Yo, ese tipo de cosas que cambian lo que el usuario ingresa, ¿sí? A no ser el int que lo usamos al principio porque ya estamos entendiendo que el usuario carga un número, ¿sí? Pero ese tipo de cosas que hacen un cambio de lo que el usuario ingresa, yo prefiero ponerlo en una línea separada o
en una función para que quede bien claro que no es un input solo lo que estoy haciendo, sino que es un input con el paso a minúscula. ¿Sí? Estamos de acuerdo, pero es correcto el planteo, se puede. ¿Sí? Profe Jorge, ahí hay algo que agregar porque vi que estaban con el tema de Valentina. No, que no se olviden los paréntesis nada más. Yo sé que a veces en el chat lo resumen, pero por la duda no se olviden los paréntesis al final. Perfecto. Y acá lo que venía era el recorrido, ¿sí? Carácter por carácter. Que se acuerdan que de este recorrido teníamos dos opciones. Estas dos opciones se mantienen, se van a mantener. Yo voy a ir por la opción que está puesta en la ficha y que es usar el for como un iterador de la secuencia. ¿Se entiende eso? For iterador de la secuencia. En donde yo tengo acá for la variable char, que es la que va a usar, la que va a asumir el valor de cada carácter. Acuérdense que es un nombre de variable, ¿no? Le podría poner C, o I, o L de letra, o letra, ¿sí? In la secuencia, que en este caso es cadena. ¿Sí? La alternativa a esto, que era usar un for i in range, ¿sí? Del len de cadena, y después acceder a cadena sub i para cada una de las letras, también es válida, completamente válida. ¿Sí? Pero yo insisto que en mis explicaciones voy a ir por el camino de lo que en la ficha está, que además, por otro lado, es por donde yo veo que este tema tiene más ganancia. ¿Por qué? Porque si en este tema, como tema, agarramos y aprovechamos el subíndice de las cadenas, perdemos el objetivo, que es renegar, hacer que nuestra mente reniegue con la lógica. ¿Sí? ¿Para qué? Para aprender, para prepararnos, para otros algoritmos que van a ser más complicados y en donde no vamos a tener el subíndice. ¿Sí? Entonces, me voy a basar en la idea de carácter a carácter, ¿sí? ¿Y qué me modifica eso? Nada. Lo único que me modifica es que yo, en cada vuelta de ese ciclo que recorre a la cadena, solo tengo una letra y no sé nada de qué letra estaba antes o qué letra viene después. No sé ni puedo saberlo, ¿sí? Eso es lo fundamental que me modifica lo que yo voy a hacer y lo que me modifica el usar el for como iterador de secuencia. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro todos el resto? ¿Sí? No saben, en la realidad, Jorge, por favor, si no, corregime, lo importante que es poder hacer proceso de secuencias sin saber qué objetos pasaron antes y qué objetos vendrán después. Hay muchas veces, imaginen, perdón, Jorge. No, decía tal cual, porque muchas veces no tienen la información. No es solo un tema de comodidad más. Muchas veces vienen como flujos, digamos, esos valores, y llega uno después del otro y uno no sabe cuándo va a llegar el final y ni sabe de antemano cuántos elementos hay que procesar. Dos ejemplos quería ponerle sobre eso, Jorge. Ejemplo 1, un conjunto de datos muy, muy grandes, ¿sí? Gigas o teras de datos que hay que procesar. No hay manera de cargar todo eso en la memoria para tener subíndices. La única manera es andar dándome de a uno y yo voy armando los contadores, acumuladores o lo que tenga que hacer con todo ese conjunto. Porque no tengo forma de si tengo 150 gigas de datos que procesar, o por ejemplo, la tabla de movimientos del sistema de gestión electoral tiene hoy por hoy alrededor de 160 millones de trámites. ¿Sí? Si yo tengo que hacer un control sobre todos los trámites para detectar ciertos casos particulares, no tengo manera de poner todo eso en la memoria, por más grande que sea el servidor. Entonces la única manera que tengo es ir haciéndolo de a uno por vez. ¿Sí? Y lo otro que dijo Jorge, que asumo que Jorge trabaja mucho con eso, ¿sí? Que es cuando yo tengo un sistema, una cámara en la montaña cerca de un volcán que me está dando cada X cantidad de tiempo una foto. Tac, 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 tac. No solo que no las tengo, sino que no las podría tener, porque las fotos que me va dando, más allá de que algunas por ahí las pueda llegar a guardar, las tengo que ir perdiendo, porque si no, no puedo almacenar, se me acaba el espacio en algún momento, ¿sí? Nosotros, por más que la computación, cuando uno la ve de forma infantil, parece infinita, no es infinita, es súper finita, ¿sí? Tiene límites muy, muy claros, ¿sí? De hecho, todas las fotos de los DNIs, ¿sí? del sistema electoral
son un problema. Hoy ocupan alrededor de 27 teras, ¿sí? Y se estima que para la próxima elección vamos a estar alrededor de los 31 teras, ¿sí? Y es un problema porque hay que tener espacio para guardar todo eso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo no es una cuestión menor el decir, no es un capricho el decir, no quiero los subíndices. Hay muchos problemas en la realidad en donde no voy a tener los subíndices, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual lo hago de esta manera. Pero insisto que si ustedes lo hacen con los subíndices del for, ¿sí? También es una opción válida, ¿sí? Y nadie la juzga. Simplemente les cuento por qué lo muestro de la manera que lo muestro, nada más. Bien, entonces, a partir de ahí nosotros vamos a arrancar. ¿Sí? Y lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Con ese carácter, es poder decir si estoy adentro de una palabra o al final de una palabra. Miren. Oh, ¿qué le pasa a esto? Bueno, me deja escribir. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que cuando yo recorra este texto, esta condición de acá, quiero que me diga, o sea, quiero que me divida estos lugares que estoy marcando del resto. ¿Sí? Quiero, por un lado de una condición, cuando estoy acá, y por otro lado de la condición, ¿sí? Cuando estoy acá. ¿Cómo sería esa condición? ¿Qué les parece? Podría ser cada vez que no hay, cuando el carácter es distinto a un espacio. Bien, ahí vamos. Cuando el carácter es distinto a un espacio, fíjate, Juan, que no me disgusta lo de crear un contador, pero ten en cuenta que el contador de espacios no te resolvería lo que yo estoy planteando, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesito saber es qué carácter estoy visitando en este momento, no cuántos visité antes, lo cual lo voy a necesitar para otro caso, para otras cosas, pero no para esto. Para esto yo necesito saber en dónde estoy parado ahora, ¿sí? Y para saber en dónde estoy parado ahora, ¿sí? Como dijo Federico, una alternativa sería preguntar, ¿sí? Si el carácter es distinto de un espacio en blanco. Lo voy a poner así. La letra B no existe, ¿sí? Lo aclaro. No existe la letra B, ¿sí? Pero la dibujo porque si no, no es fácil en el pizarrón darse cuenta que yo estoy poniendo comilla, espacio, comilla, ¿sí? Entonces por eso le dibujo. No voy a poner la letra B tachada en el código. En el código voy a poner un espacio, ¿sí? Espero que eso quede claro, ¿sí? Es verdad, Francisco, es verdad, es correcto lo que vos me estás diciendo, ¿sí? Que además tengo que agregar lo de car distinto de punto, pero lo voy a dejar un ratito porque quiero que caiga de maduro eso, ¿sí? Por un ratito lo voy a dejar así. Entonces, si esto es verdad, acá adentro, ¿qué puedo decir? Que cuando esto es verdad, ¿qué puedo decir que pasa de este lado? ¿Estoy dónde? ¿Cómo le llamamos a esto? En una letra, un carácter. Estoy en una letra. Bueno, yo le voy a llamar a esto, estoy dentro de la palabra o de una palabra. Dentro, palabra. Fíjense que acá no me importa si es un dígito, si es una letra, si es un signo de admiración o de interrogación. ¿Por qué? Porque para mi enunciado, lo que dividen las palabras son los espacios. Y así dice el enunciado. Todo lo que no sea un espacio
forma parte de la palabra. ¿Está claro eso? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo estoy dentro de la palabra, ¿sí? ¿Qué voy a poder hacer? Vamos a enfocarnos puntualmente, ¿sí? En estas dos cosas. Cantidad de palabras del texto y promedio de letras por palabra. Por ahora vamos a enfocarnos solo en esas dos cosas, ¿sí? Y vamos a hacer una primera versión de este programa que solo se encargue de contar esas dos cosas, ¿sí? Entonces, si yo estoy para eso, si yo estoy dentro de la palabra, quiere decir que estoy en alguna de las letras de la palabra. ¿Puedo contar la palabra? No, podemos contar la letra primero. Ahí Federico dice que no puedo contar la palabra. ¿Alguna otra opinión? ¿O alguna otra explicación? Federico dice no, puedo contar letras. ¿Alguna otra explicación de por qué no puedo contar la palabra? Podemos activar una bandera en todo caso que indique que empezó una palabra. Ya podemos ver eso. Se puede contar y poner una bandera de que ya la conté. Podría ser una alternativa, Bruno, ¿eh? No digo que no. Voy a ir por otro lado, pero por una cuestión de simplificarles la vida. Pero lo que acaba de decir... Bien, exactamente. ¿Cómo es tu nombre? ¿Camila? Constanza, perdón, porque veo acá a Dami C, ... Pero obviamente que no te llamaba C, ... La idea es correcta, la idea es contar la palabra cuando terminó. Pero lo que quería aclarar es que lo que plantea Bruno es posible, totalmente posible, ¿sí? ¿Qué dice Bruno? A ver, Bruno, si estoy entendiendo bien. Bruno dice, yo pongo una bandera, ¿sí? Que está en verdadero, no contesta palabra todavía. Entonces digo, cuento la palabra y pongo la bandera de falso. Y cuando la palabra termine, la vuelvo a poner en verdadero porque empieza la próxima. Sería posible. Pero, como yo voy a tener el otro lado del if, como yo voy a tener este otro lado del if, ¿sí? Y cuando esté de este otro lado del if, voy a decir, como recién dijo Constanza, acá voy a estar al final, ¿sí? De una palabra, me va a convenir, Bruno, contar la palabra de este lado, ¿sí? Va a quedar más simple, ¿sí? Y más fácil para resolverlo. Pero insisto, mi solución no es la única. Y si vos te queda más entendible tu solución, es totalmente viable poner una bandera y hacerlo del lado de la palabra. Pasa que no solo vamos a contar la cantidad de palabras, vamos a contar un montón de cosas, ¿sí? Y va a ser más fácil contarlas todas del otro lado, ¿sí? Bien, pero hay algo que sí podemos hacer, que Federico lo dijo y después nadie más lo mencionó, ¿sí? Porque una de las cosas que tenemos que poder resolver acá al final era la cantidad de palabras, ¿sí? Y el promedio de letras por palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas sí podemos hacer acá adentro? Y que vaya contando cuántas letras tiene una palabra. Exactamente, ¿sí? Lo que yo puedo hacer acá adentro es contar, ¿sí? Letras. Entonces yo acá puedo tener un contador de letras, ¿sí? Y a ese contador de letras ponerle más igual 1, ¿sí? Y acá sí o sí tengo que decirle a ese contador de letras que arranque valiendo 0. Fíjense que ese contador de letras, ¿sí? El promedio de letras por palabra, que es la cantidad total de letras, dividido la cantidad de palabras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, con este contador de letras, por lo que hasta ahora tengo, me alcanzaría, ¿sí? Y cuando estamos acá, cuando estamos al final, ¿sí? De una palabra, ¿qué tendríamos que contar? Si estoy al final de la palabra, quiere decir que estoy en un espacio. Acuérdense que voy primero por el caso feliz, más simple de todos. Y después le vamos a agregar controles. Pero quiero que los problemas pasen para que los veamos, y cuando los veamos, nos va a quedar mucho más grabada la solución, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué deberíamos hacer? Como dijo, por ahí había dicho, no me acuerdo quién había dicho, pero acá lo que deberíamos hacer en una primera versión es contar palabras, ¿sí?
más igual 1. ¿Sí? Y con esto tendríamos una primera versión, ¿sí? Una primera estructura general del programa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero codificar esto. Quiero ver, hagamos una primera versión de esto. ¿Sí? Hagamos una primera versión. ¿Cómo cerraría esto? Bueno, esto va a cerrar por acá abajo, y lo voy a poner por acá abajo porque después voy a necesitar hacer más cosas, pero a priori vamos viendo que este if va a cerrar por acá abajo. ¡Ay, qué feo me quedó! ¿Sí? Y al final del ciclo, yo necesito calcular un promedio, y ese promedio tiene como divisor la cantidad de palabras. Entonces, ¿cuál sería el control que tengo que poner acá? Que la cantidad de palabras sea mayor a 0. Bien, correcto. Que la cantidad de palabras sea mayor a 0 para poder calcular el promedio. Cantidad de palabras mayor a 0, ¿sí? Para poder calcular el promedio. ¿Sí? Bueno, la cantidad de palabras ya la puedo mostrar porque ya la tengo. Y el promedio sería igual al contador de letras dividido el contador de palabras. Y luego mostrar, por ahora, solo los dos datos que estamos calculando, que son el contador de palabras y el promedio, que son los dos primeros puntos del enunciado. ¿Sí? Fíjense que también tengo que agregar acá el contador de palabras igual a 0 para poder iniciar. Y por este lado podría mostrar un mensaje de error que no se cargaron palabras. Este mensaje de error puede ir o puede no ir, eso es decisión de ustedes. ¿Sí? Pero lo primero que quiero que veamos en este algoritmo general que hicimos, ¿sí? A ver si me perdí de algo. Sume 1 hasta que haya un espacio y después cambie el valor de verdad. Carlos, sí, supongo que estás hablando de la idea de Bruno, y sí, está bien. La cantidad de palabras es distinta de 0. Correcto, Isauro, ahí lo hicimos. ¿Sí? Siempre. Ahí vamos. Pero quiero, Milagros, tenés razón, ya lo estás viendo, tenés razón, eso va a fallar, pero quiero que lo veamos fallar. Y cuando lo veamos fallar, lo vamos a tratar de resolver, porque incluso antes de ese problema, Milagros, todavía hay un problema más grave. ¿Sí? Vamos con la programación de esto primero. Antes de ir a la programación de esta primera versión, quiero mostrarles algo. Esto, gente, por favor, absolutamente lejos estoy de proponerle que estudien esto de memoria, pero sí quiero que identifiquen patrones. Y ustedes dirán, profe, qué delgada que es la línea entre esas dos cosas. Sí, es delgada la línea, yo lo entiendo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estoy tratando de mostrarles? Lo que estoy tratando de mostrarles es una estrategia para que pierdan el miedo a la pantalla. No es la hoja en blanco, porque es la hoja en negro, la pantalla de los programadores, pero a la pantalla vacía del PyCharm. En este tipo de ejercicios, no le pueden tener miedo a la pantalla vacía del PyCharm, porque hay un conjunto de cosas que van a ser siempre igual en este tipo de ejercicios. A ver, fíjense, siempre en este tipo de ejercicios van a tener, ¿sí?, un segmento en donde van a tener que inicializar contadores. Voy a poner init, porque no me entra más. Siempre luego van a tener la lectura, ¿sí?, input, la lectura de la cadena. ¿Sí? Siempre van a necesitar correr por letra. ¿Sí? Siempre. Y siempre van a necesitar dividir por fin de palabra y por dentro de palabra. Y me falta alguna cosa extra todavía, ¿sí? Pero fíjense cómo todo esto va siempre.
Con eso que estoy diciendo, que todo lo que está en blanco acá, ¿sí? Y siempre van a necesitar mostrar resultados. Todo lo que está en blanco acá, más allá de los detalles específicos del ejercicio que estamos haciendo, va a estar en todo programa de este tipo. No hay novedad después. ¿Sí? De hecho, la clase que viene, que mi idea es trabajar los puntos más complejos que pueden aparecer en un parcial con este tipo de problemática, ¿sí? Esto yo ya lo voy a haber dibujado, lo voy a tener listo. Y solamente me voy a dedicar a preocuparme de la parte lógica compleja que nos va a hacer falta para resolver los puntos que vamos a plantear como enunciado. Entonces, así como lo estoy planteando acá como esquema, ¿sí? O como plantilla, por decirlo de alguna manera, como patrón general, van a ver que yo puedo escribir el código de este patrón y puedo plantearlo ya, puedo dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque ese código en general va a ser el mismo para todos los programas, ¿sí? Y de hecho es lo que quiero hacer ahora. Vamos entonces a codificar esto. Ejemplo cronótico, no. Quiero acá nuevo proyecto, clase 13. Primer ejemplo, cadenas. Create. Aparte, aceleró en esta ventana. Y vamos a achicar un poco esta ventana y la vamos a hacer así y vamos a quedarnos solo con un programa Python. New Python file. Primer ejemplo, cadenas. Entonces, fíjense cómo, ¿sí? Vamos a plantear nuestro problema. Bueno, acá habría que agregar el guión, autor, guión, igual ed y algún comentario allí acerca de este programa que después agrego antes de subirlo, ¿sí? Y vamos con nuestro programa general. ¿Sí? ¿Sí? Profe, una pregunta antes de que empiece. Si esto no lo llena en un parcial, ¿no habría que hacerlo con funciones o así sin funciones como lo hace usted? Buena pregunta, Carlos. Buena pregunta. En general, para el segundo parcial lo que se pide, si llega a cambiar esto yo se los voy a avisar, pero por la problemática, que es difícil de dividir en funciones, lo que se pide pueden ser dos cosas distintas. O bien que implementen alguna función, por ejemplo, ahora vamos a implementar una para detectar si una letra es vocal, ¿sí? En donde tenemos un problema atómico que incluso lo voy a hacer en otro módulo porque esa función nos va a servir para todos los ejercicios que hagamos de letras, ¿sí? O bien les van a pedir hacer un recorrido de la cadena para cada uno de los puntos y hacer un menú de opciones con cada uno de los puntos. Pero todavía no está definido eso, entonces no me meto con eso. Después, lo hagamos de una manera, lo hagamos de la otra, la historia va a ser la misma. Vamos a meter todo esto en una función, ¿sí? O vamos a meter esto, ¿sí? General, y vamos a hacer funciones independientes como las voy a implementar en el ejemplo de hoy. Espero para la clase que viene ya tener eso más claro y ya que lo podamos resolver más parecido, ¿sí? A lo que puede ser el parcial. La lógica de todas maneras no cambia. ¿Se entendió? Sí, sí. En realidad es inicialización de contadores, acumuladores y banderas. Pero, ¿y acá qué dijimos que teníamos? En realidad, lo que sí voy a hacer es poner todo en una función principal, porque eso sí, así trabajemos con funciones, o al menos con una función, esto va a ser obligatorio, ¿sí? Entonces, def principal, y acá adentro, ¿sí? Inicialización de contadores, acumuladores o banderas, y por ahora tenemos contador de letras igual a contador de palabras igual a 0. Y por ahora, acá no tenemos más nada.
Para abajo vamos a tener la lectura de la cadena, ¿sí? Cadena igual a input, ingrese el texto a procesar, ¿sí? Podríamos llamarle texto también. Finaliza con, en realidad no puedo poner otra comilla simple, finaliza con punto, pero, ¿sí? Y luego cadena igual a cadena.lower, ¿sí? Y ahí ya tenemos la lectura de la cadena, y entonces ahora lo que sigue es recorrer cadena letra por letra, con el esquema que mencionamos, for car in cadena, ¿sí? Acá les voy a poner un comentario más. Sí, ahí lo cambió. Gracias. El paso a minúsculas solo aplica si no se pide nada acerca de mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Eso lo dejo ahí y esto me quedó mal acá. ¿Sí? Y ahí creo que quedó mejor. Bueno, entonces, terminamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que viene acá? Lo primero que viene acá es determinar si este carácter corresponde a una palabra o es un divisor de palabras, ¿sí? Entonces, voy tratando de ir explicando este esquema o plantilla general, porque después esto va a ser siempre igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo era esa condición? Por ahora nosotros escribimos if car distinto de espacio en blanco. Alguien había planteado algo distinto, pero quiero que caiga de maduro. Entonces dijimos, si esto es verdad, yo estoy dentro de una palabra o recorriendo una palabra. Y si esto es mentira, yo estoy al final de una palabra o entre palabras, ¿sí? Y hasta acá, todos felices. Entonces, acá, ¿qué habíamos dicho que íbamos a hacer? Por ahora dijimos contador de letras más igual 1, ¿sí? Y acá dijimos contador de palabras más igual 1. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Estoy consistente con lo que hicimos aquí? ¿Estoy consistente con lo que hicimos en el diagrama? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con que esto representa lo que hicimos en el diagrama? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué me faltaría después de que el for termina? Por ahora, con eso termino el for. ¿Sí? Terminé el recorrido. Es más, podríamos poner acá fin recorrido. ¿Sí? Es más, lo podemos poner para que quede más claro ahí adentro. Y acá viene, ¿sí? Mostrar resultados. Entonces, ¿qué dijimos? Exactamente, pero como dijimos, como el contador de palabras en este caso, ¿sí? Es un divisor, vamos a controlar que al menos haya habido una palabra, porque si no, esto podría dar un error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí viene el control de if, contador de palabras, mayor que 0, ¿sí? Sí, perdón, avísenme antes eso, ¿sí? Así agrandamos antes y se lee mejor. Ahí está mejor, Ángela. Calculamos el promedio. ¿Por qué? Calculamos el promedio que dijimos que era el contador de letras dividido el contador de palabras, ¿sí? Y mostramos. Print la cantidad de palabras del texto. Fue 2 puntos. Es más, voy a empezar a usar los slides porque si no me vuelvo loco.
Sí, acá directamente vamos a hacer así. Contador de palabras. Sé que todos los otros profes lo están usando. No es por enojarme con Valerio, pero se hace mucho más simple. Y la cantidad... Ahí llega, Pedro, ahí llega. A ver, Pedro, ¿por qué querrías poner ese car distinto de punto? Si vos lo sabés, entonces lo explicás vos para todos. Y no me estoy enojando, para nada, de verdad lo digo. Porque yo lo que no quiero es que lo pongamos porque, no me tenés que pedir perdón, Gil. El tema es así. Yo lo que no quiero es que lo pongamos porque está en la ficha. Yo quiero que veamos qué es lo que pasa. ¿Sí? Perfecto, esa es la razón. ¿Sí? Pero por ahí no sé si todos tienen claro por qué agregamos el punto. Entonces lo que quería era hacer una prueba que no cuente la palabra del final y entonces ahí agregábamos el punto, ¿sí?, a la condición. ¿Sí? Por ahí todo el mundo tiene claro eso y entonces no hacía falta todo esto, pero yo lo que quiero, ¿para qué? Por ahí el que no vio eso o no se había dado cuenta o no había pescado junto cuando el profe Silvio explicó por qué poníamos el punto en la condición, ¿sí? Quería que veamos cómo falla, ¿sí? Y cuando veamos cómo falla lo agregamos. Ahí lo termino. La cantidad, el promedio de letras por palabra es promedio. Y ahí estamos, ¿sí? Y con esto terminamos. Lo único que me falta acá es controlar. Profe. Sí, escucho, Ahí en el print que puso esas como llavecitas, es lo mismo que poner la coma y la variable. Sería el contador ahí. Lo bueno que tiene esto es que vos podés poner más de una variable, ¿sí? Para poder poner esas llaves tenés que agregar, esto se llama slice, ¿sí? String slice en Python, y para poder poner estas llaves e insertar una variable adentro de una cadena, ¿sí?, directamente tenés que agregar esta F al principio. La ventaja que tiene es que no necesitas usar str, ¿sí?, por un lado, para los contadores, ¿sí? Y si tuvieras que poner más de una variable en la misma cadena, simplemente vas armando la cadena y vas agregando las variables entre llaves cada vez que las necesitas. Eso hace que sea mucho más simple armar la cadena de salida. Y como hay un montón de profes que lo están usando, ¿sí?, simplemente se los muestro. El que quiere usarlo lo usa, el que quiere seguir usando la coma la puede seguir usando, o el que quiere seguir usando el signo más para unir cadenas también lo puede seguir usando. ¿Sí? Cada uno lo que guste, no hay ningún problema. ¿Sí? No. Por ejemplo, el promedio de letras por palabra, ¿sí?, miren, contador letras y contador palabras es promedio, ¿sí? Esto es lo que se puede hacer, a ver si lo agrando un poco acá. Esto es lo que se puede hacer, ¿sí?, con slicing de cadenas. Entonces, simplemente vamos agregando las variables donde las necesitamos y se va formando una sola cadena con el conjunto de variables. ¿Se entiende, Ángela? Bueno, ahí el profe Jorge había explicado, ¿sí? Dentro de cada par de llaves va una sola variable. Si quisieras poner una después de la otra, tenés que volver a abrir y cerrar llaves. ¿Sí? Sí, ¿quién más tenía una pregunta? No, profe. ¿Qué significaba ese if que hiciste al final? Bien, esto es el test de ejecución del módulo. Ustedes ya vieron módulos con el profe Silvio, ¿no? Lo tienen que haber visto la semana pasada. La ficha era para que se ejecute el programa principal solamente si estábamos en el programa ¿verdad? Exactamente. Es para que la función principal se ejecute solo si yo le digo run a primer ejemplo cadena. Pero si primer ejemplo cadena lo estoy importando en otro módulo, ya después se los voy a mostrar con la función de vocales, si llegamos a hacerlo hoy. ¿Sí? Si primer ejemplo cadena lo estoy importando en otro módulo, entonces la función principal no se va a ejecutar. ¿Sí? Eso en un ratito lo probamos. ¿Sí? Pero en realidad esta variable, _name,
Es una variable propia del Python que va a tomar un valor respecto de si este módulo fue el que se ejecutó o si este módulo se importó desde otro módulo. Respecto de cómo esté actuando este módulo, ¿sí? Toma el nombre la variable main, la variable name, ¿sí? Entonces, si este módulo fue el que se ejecutó, entonces la variable name toma el nombre main. Si este módulo se importó desde otro, la variable name toma el nombre del import que se usó en el otro módulo. Y entonces, de esa manera, ¿sí? Nosotros podemos saber si ejecutamos acá, ejecutamos el principal, y si no ejecutamos acá, entonces no ejecutamos esa función, ¿sí? Pero es difícil verlo hasta que no tengamos otro módulo. Ya se los explico en un ratito, ¿sí? Por ahora lo dejo ahí, ¿sí? Pensé que ustedes con el profe Silvio esto ya lo habían visto, pero por ahora lo dejo ahí, y en un ratito cuando armemos el otro módulo con las funciones de cadenas, ¿sí? Y pongamos la función vocal ahí, entonces ahí se los explico. Bien, ¿estamos hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué pasa si ejecutamos esto? Ángel, avísame si ahí se ve. ¿Sí? ¿Cómo habíamos puesto el texto de prueba acá? Texto de prueba lógica. Sí, profe, gracias, se ve bien. Texto de prueba lógica, no hay por qué. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Fíjense qué va a pasar, ¿no? Yo toco Enter ahí, ¿y qué es lo que pasó? Contó una palabra, 2 palabras, 3 palabras. Había alguien, no me acuerdo si era Pedro, creo que antes Bruno también, varios ya habían avisado, que no está contando la última palabra. ¿Por qué no está contando la última palabra? Miren, hago una prueba más. Vuelvo acá con texto de prueba lógica, espacio punto, y ahora sí contó la última palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está contando la última palabra? El punto no divide palabras, ¿sí? De hecho, el punto lo estaba teniendo en cuenta, ¿sí? Como parte de las palabras. Bien, y entonces, si quisiéramos contar esa última palabra, ¿dónde tendríamos? A ver, yo les hago esta pregunta porque quiero que sus cabezas trabajen, ¿sí? En términos de lo que hoy tengo. Después lo vamos a corregir, pero si yo quisiera contar esa última palabra, más bien que ya varios me dijeron que habría que poner acá, car distinto de punto también. Bien, ¿sí? Pero si no fuera así, si yo quisiera contar esa última palabra, ¿a dónde tendría que agregar, ¿sí? La condición? O piénsenlo de esta manera, imaginen que en este problema no es obligatorio que el usuario cargue un punto al final. ¿Qué pasa si en este problema no es obligatorio que el usuario cargue un punto al final? Cuenta 2 palabras. ¿Sí? Yo, por más que agregue aquí voy a poner car distinto de punto, ¿sí? Por más que agregue eso ahí, ¿sí? Si me vengo al código, ¿sí? Y agrego en la condición, como ustedes me dijeron, car distinto de punto, ¿sí? Y ejecuto, ¿ustedes qué dicen? ¿Ahora sí la va a contar a la palabra? No, no la va a contar. No la cuenta. Y entonces, si yo quisiera contar esa palabra, ¿dónde tendría que poner? ¿Qué tendría que hacer? Mientras sea distinto de punto, o es lo mismo. Mientras sea distinto de punto. Que arranque valiendo 1, sumarle 1 al contador de palabras. Pero si yo le sumo 1 de entrada del contador de palabras y alguien me escribe esto, texto de prueba, espacio. ¿Cuántas palabras me contaría ahí? Si yo arranco eso, ¿cuántas palabras me contaría? ¿Qué les parece? Ahí contaría 4.
4. Entonces tampoco es algo que yo pueda meter un 1. ¿Sí? O peor aún, miren, si yo hago esto, le doy Enter. ¿Sí? Bueno, nos olvidamos de ponerle el error ahí en el contador, pero le doy Enter y en realidad me contaría una palabra. No es la idea. ¿Sí? Bueno, el lugar en donde deberíamos resolver esto, ¿sí?, es que si yo no voy a tener algo que me defina que la última palabra esté incluida en este palabra dentro, palabra fuera, palabra, yo tendría que repetir todo esto al final. Tendría que repetir todo eso acá afuera cuando el ciclo termine. ¿Sí? O en el else del ciclo. ¿Sí? ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Sí? Tendría que repetir eso cuando el ciclo termine. Por eso, en algoritmos y en este tipo de ejercicios, siempre se va a garantizar que el usuario carga un punto al final. ¿Sí? ¿Podríamos controlar que el punto esté? Sí, podríamos controlar que el punto esté, pero no hace falta. ¿Sí? ¿Por qué? Por favor, no pregunten esto el día del parcial, porque voy a sentir que todo esto que hablo está totalmente al pedo. ¿Sí? El punto lo ponemos para sacarles un problema a ustedes, con lo cual no hace falta que lo validen. ¿Sí? Si lo quieren validar, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Simplemente preguntar si el último carácter es igual a punto, antes de arrancar. O sea, por acá, antes de empezar a recorrer, decir, ¿el último carácter es igual a punto? Sí, todo ok, arranco. No, error, tiene que poner un punto al final. Listo. Pero insisto, la única razón por la cual el enunciado dice el texto termina con punto es para hacerles más simple la vida a ustedes en cuanto al proceso. Y por lo tanto, no hace falta que lo validen. Asumen que el texto termina con punto. Si no terminara con punto, hay que ponerse a trabajar. ¿Sí? La forma más fácil de resolver es validar, ¿sí?, que el texto efectivamente termina con un punto. ¿Sí? Pero bueno, hecha la aclaración, ¿sí?, sí me voy a quedar con la solución de Carlos Bruno, y no me acuerdo Pedro, y no me acuerdo quiénes más le habían dicho, que es controlar acá el punto como un divisor más de palabra. Y eso va a hacer que cuando llegue el punto del final, cuando llegue este punto del final, sea tomado también como un divisor de palabra, esto vaya por el final de palabra y cuente la palabra. Pero todavía hay un problema. ¿Sí? Miren, ¿qué pasa si yo, en el programa que hasta ahora hicimos, ¿sí?, cargo lo siguiente? Texto, espacio, espacio, de espacio, espacio, prueba. Punto. ¿Sí? ¿Qué me dice ahí? La cantidad de palabras fue, ¿cuántas dice? 5. ¿Está bien ese 5? Y, profe, no. ¿Qué tal si abro? Sí, escucho. Se me ocurrió, ¿qué tal si hacemos que guarde el valor anterior? Entonces colocamos un condicional. Si el valor anterior es un espacio y el actual es un espacio, se le resta 1. Y quedaría como que no pasó nada. Eso está bien. Pero para eso no está perfecto. ¿Sí? Pero para este control puntualmente, y que nos va a servir para todos los textos, no nos hace falta conocer el valor anterior. Porque hay algo que nosotros podemos hacer que nos sirve mucho más, ¿sí?, y que nos resuelve el problema para todos los casos. Porque el día de mañana vos te podrían decir que, además de los espacios, los signos de admiración, las comas, los puntos y comas, los signos de pregunta también dividen palabras. Entonces ya no te serviría esa condición y tendrías que empezar a hacerla cada vez más complicada. ¿Sí? Entonces, insisto en que ver la posición anterior me sirve, ¿sí?, pero no, primero que esto que estás poniendo ahí, Fede, con texto, posición, letra, ¿sí?, no va a funcionar, ¿sí?,
¿Por qué? Porque si vos recorres el texto con el iterador de secuencia, no uses subíndice, en ninguna parte. Olvídate de los subíndices. A ver, yo ya dije al principio, o usás subíndices en todo el proyecto, en todo el programa, ¿sí? Y entonces lo haces pensando en subíndices, o no usas subíndices y entonces no uses nunca subíndices, porque si no vas a tener problemas. Indefectiblemente vas a tener problemas. ¿Lo podés hacer bien? Sí, pero te va a quedar una ensalada. Entonces, olvidémonos de los subíndices, ¿sí? ¿Con subíndices se puede resolver? Sí se puede resolver. Es una solución. Yo estoy mostrando otra solución, en donde no requiero subíndices. La solución que yo voy a proponer, y que además nos va a servir para un montón de cosas, ¿sí? Quizás no en el ejercicio de hoy, pero sí nos va a servir para un montón de cosas en el ejercicio del lunes que viene. Es que este contador de letras no sea el contador de letras de todo el texto. Yo no quiero contar desde la primera hasta la última letra de todo el texto, sino que quiero que este contador de letras sea el contador de letras de la palabra. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo que estoy diciendo es que ese contador de letras va a ir incrementando 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando la palabra termina, va a volver a empezar de 0, con lo cual acá va a volver a ser 1, 2, ¿sí? Y acá va a volver a empezar a ser 1, 2, 3, y acá va a volver a empezar a ser 1, y así sucesivamente. ¿Sí? Voy a contar letras o caracteres, pero de la palabra, adentro de la palabra. Entonces, si yo hago eso, si yo logro hacer eso, ¿sí? ¿Cómo logro hacer eso? ¿Cómo logro que este contador, ¿sí?, empiece en 0 para cada palabra? ¿Qué les parece? Haciéndolo valer 0 en cada principio de la rama, digamos. ¿Haciéndolo valer 0 acá, decís vos? Sí, ahí. No me va a servir eso. Exacto, lo tengo que hacer valer 0 al final de cada palabra. O sea, lo tengo que hacer valer 0 acá abajo, y este es otro sector que va a ser importante en nuestra plantilla. ¿Sí? Acá abajo el contador de letras de palabra lo tengo que volver a hacer 0. Y este contador de letras va a ser el contador de letras de palabra acá. ¿Sí? Y este sector que va a ser la reinicialización de contadores y banderas de palabra, ¿sí?, reinicialización, es otro sector clave en esta plantilla, que hasta ahora no lo teníamos, ¿sí?, porque no habíamos implementado nada que volviera a 0 para cada palabra, y esto va a ser lo primero que vamos a volver a 0 para cada palabra. Entonces, si yo logro que este contador vuelva a 0 para cada palabra, ¿sí?, ¿de qué manera puedo controlar acá? Si realmente acaba, ¿tengo alguna manera, me ayuda eso en algo para controlar acá si realmente acaba de terminar una palabra o no? Podría usar una bandera, ¿no? Ahí voy, Constanza. Podría usar una bandera, Juan. No, no está mal la idea, ¿sí? Pero voy a usar de bandera este contador. O sea, voy a hacer que este contador, más allá que no es un true false, me sirva de bandera. ¿Cómo? ¿Sí? Acá yo tengo que poder preguntar de alguna manera para asegurar que acaba de terminar una palabra, ¿sí? Y no pasé 2 veces seguidas por este lado. ¿Cómo hago para preguntar eso? ¿Qué tiene que pasar para que efectivamente haya terminado una palabra y no haya pasado antes por este lado? Fíjense que no me hace falta saber el carácter anterior. No hace falta saber el siguiente. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo acá puse esto en 0. La próxima letra que viene, si vuelve a venir de este lado, el contador de letras de palabra va a seguir estando en 0. Entonces, si el contador de letras de palabra está en 0, quiere decir que no acaba de terminar una palabra, sino que es una repetición de final de palabra. Y entonces, ahí lo que voy a hacer es aprovechar una sentencia. Si el contador de letras de palabra está en 0, ¿cómo hago para saltear e ir directamente a la próxima letra desde acá? ¿Qué puedo usar para hacer eso? Y de paso practicamos. Break,
¿Qué haría Bruno Breck? Breck me cortaría desde acá y se iría a tratar de calcular el promedio directamente. ¿Se entiende, Bruno? Ok, pero era por ese lado. Bien, porque era por ese lado, ¿sí? Y ahí Ian puso, correcto, dijo. Ian dice, continúe. ¿Por qué? Porque continúe va a saltar desde este punto, ¿sí? Directamente a la cabecera, ¿sí? Del sitio. Va a saltar de acá a la cabecera del sitio, a la cabecera del ciclo, ¿sí? Con lo cual va a saltar directamente a la siguiente letra. Entonces, fíjense cómo actúa este control. Si yo llego acá con el contador de letras de palabra valiendo 0, quiere decir que no acaba de empezar una nueva palabra, ¿sí? Sino que salto directamente acá y pido la próxima letra. Y se va a quedar pidiendo la próxima letra hasta que o venga un punto y termine el texto, ¿sí? O bien, ¿sí? Venga una letra. ¿Por qué? Porque si viene una letra, entra por este lado y la próxima vez que llegue acá ya esto va a ser falso y va a seguir de lado. Entonces acá abajo sí puedo contar palabras. Acá abajo sí puedo contar palabras. ¿Por qué? Porque acá ya me garantizo que esto lo va a hacer una vez para cada palabra que termine. ¿Sí? Entonces, esto es otra parte que va a ir siempre. ¿Sí? Control de espacio repetido. ¿Sí? Control de espacios repetidos. Espacio repetido. ¿Sí? Y ahora, con esta nueva alternativa, ¿ya tengo todo resuelto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ya resolví todo? ¿Quieren que lo probamos? ¿El continuo no era algo no tan recomendable para usar? En realidad, todas las palabras reservadas en los lenguajes de programación son recomendables para usar. A ver, ¿cuál era la regla? ¿Qué hablamos nosotros entre el break y el continuo? No me acuerdo si lo hablé con ustedes, creo que sí, pero ¿cuál era la regla? La regla es, si estas palabras me ayudan a simplificar la lógica para que sea más sencillo de leer una porción de código, las uso. Si mantengo lógica complicada o la misma lógica la podría resolver con condiciones, no las uso. Esa es la regla. ¿Sí? Desde lo muy recomendable, yo me sé la frase del profe Silvio. El profe Silvio le debe haber dicho, muy pocas veces hace realmente falta usar un continúe o usar un break. Y es verdad. Pero, a ver, ¿podríamos resolver esto sin continúe? Es bueno el planteo. No me importa si no llego a terminar el ejercicio de hoy, porque lo continuamos en la clase que viene, pero es bueno el planteo. ¿Podría resolver esto sin continúe? ¿Qué les parece? Creo que sí, profe. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la alternativa a esto sin continúe? Ni siquiera te digo, Bruno. Miren, gente, la alternativa a esto sería muy simple. Sería, hagamos la condición al revés y pongamos, si el contador de letra de palabra, ¿sí?, es mayor que 0, entonces por este lado vendrá todo el proceso de fin de palabra y después de esto no habrá nada más que hacer. ¿Sí o no? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué pasó? Se hizo el silencio. ¿Sí? En lugar de acá saltar y hacer continúe, pongo todos los contadores por el lado verdadero de este if. Y por el falso no pongo nada. Que siga de largo y busque la otra letra, y que siga de largo y busque la otra letra, y que siga de largo y busque la otra letra. O sea, eso me resolvería el problema. Pero ¿cuál es el problema? En mi código me va a quedar un if y todo el bloque del final de palabra adentro del else, del primer if, y adentro de un if. ¿Sí? Entonces, de esta manera, más allá de practicar el continuo y buscar un lugar en donde realmente le sumo un poquito de claridad a la cosa, ¿sí?, evito tener ese segundo escalón de if en todo el bloque de código que va por el lado del final de palabra. ¿Se entiende esto?
¿Sí o no? Sí, profe. Ahora cuando lo codificamos, si quieren lo codifico de las dos maneras. ¿Sí? Y ahí van a ver la diferencia. Eso, Eric. Ahora lo probamos. Veamos qué pasa si agregamos esto a nuestro problema, porque yo lo que les había preguntado recién era, ¿resolvió eso todo nuestro problema? ¿Sí? Y vamos a ver si eso resuelve todo nuestro problema. Primero que nada vamos a codificar. ¿Sí? Agreguemos acá lo que acabamos de decir. ¿Sí? ¿Qué acabamos de decir? Acabamos de decir que por el final de la palabra vamos a agregar un if. Fíjense, el if, si yo acá dijera contador letras, ¿sí? Mayor a 0, esa sería la condición para decir acaba de terminar una palabra. Entonces, todo esto, ¿sí? Esto, y el bloque de reinicialización de contadores y banderas para cada palabra, ¿sí? Irían acá adentro. ¿Sí? Y acá vendría contador letras, de nuevo igual a 0. ¿Sí? Hasta ahí, todos bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Esta es la versión sin continúe. Fíjense, si esto es verdad, quiere decir que acaba de terminar una palabra. Si esto es mentira, no acaba de terminar una palabra porque ya pasé por acá. Y si ya pasé por acá, que pase de largo. Hasta que en algún momento vuelva a entrar de aquel lado y entonces vuelva a entrar. Para no poner todo... Sí, en realidad en este caso es lo mismo. Es un contador. Si es mayor a 0 es distinto de 0. Nunca va a ser negativo, por lo tanto, mayor a 0 distinto de 0 en este caso es lo mismo. No hay problema. ¿Sí? ¿Se entiende, Constanza? ¿Y cuál es la otra alternativa? ¿Sí? La otra alternativa es, en lugar de mayor a 0, acá poner igual a 0, que a mí me gusta solo por una cuestión de practicar y continúe. Continúe, ¿sí? Y entonces todo este bloque no hace falta ponerlo en el verdadero. ¿Por qué? Porque si paso por el continúe, vuelvo a la cabecera. Y si no paso por el continúe, sigo, y entonces viene este bloque de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Se puede ver Sí, la profe. diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, probemos esto. Creo que no me olvido de nada ahí. Profe, ¿Sí? ¿y cómo era? ¿Cómo era sin el continúe? No. Así. O sea, acá pongo como condición que realmente haya terminado una palabra. Entonces, si realmente acaba de terminar una palabra, hago todo lo del final de palabra. Pero si no termina una palabra, que pase de largo. Ah, ¿Por qué claro. digo haya terminado una palabra? Porque si el contador de letras está mayor a 0, quiere decir que terminó una palabra. Pero cuando pasé por acá y lo volví a poner a 0, la próxima vez que venga, si no entró alguna vez por este lado y vino directamente por el falso, esto va a estar en 0, entonces va a dar falso. Y va a seguir dando falso, ¿sí? Hasta que en algún momento se arregle. ¿Sí? O sea, en realidad, hasta que en algún momento entre por el lado de palabra. Esa es la idea, ¿sí? Central. De hecho, si quieren, miren, lo probemos así y lo probamos de la otra manera. Acá, digamos, texto, espacio, 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 prueba, punto, ¿sí? Y ahí está. Cantidad de palabras, 3. Es más, fíjense que esto también resuelve lo que me habían planteado al principio. Espacio, 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 texto, punto. ¿Sí? Cantidad de palabras, 1. ¿Sí? Entonces, ahí, fíjense cómo resuelvo, ¿sí? Constantemente. Y con la otra versión que habíamos planteado, a ver cómo era para hacer esto. Edit, Control Shift Z, Control Shift Z, no, Control Shift Z, 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 ahí está. ¿Sí? Si ahí ejecutamos, vamos a tener el mismo resultado. Espacio, 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 texto de prueba, punto, ¿sí? Cantidad de palabras 3. ¿Sí? Si probamos de nuevo, texto de espacio, 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 prueba, espacio, espacio, punto,
¿sí? 3. O sea que eso lo resolvimos. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿El resto está todo bien? ¿Lo que hasta acá hicimos o no? Hay un error porque las letras son iguales a 0. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora el contador de letras de palabra es el contador de letras para cada palabra, ¿sí? No lo podemos usar después acá afuera para calcular el promedio. No podemos usar ese contador de palabras acá afuera para calcular el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ir haciendo 2 contadores, entonces. En realidad lo que vamos a necesitar es un acumulador. Lo que voy a necesitar es, al final de cada palabra, al final de cada palabra, acumular las letras que tenía la palabra que acaba de terminar. Entonces acá voy a necesitar un acumulador de letras más igual contador de letras. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Fíjense, en esta palabra de acá, ¿sí? Cuando termine texto, al acumulador le voy a sumar 5. Cuando termine de, le voy a sumar 2 más, 7. Cuando termine prueba, le voy a sumar 6 más, 13. Y cuando termine lógica, le voy a sumar 6 más, 19. ¿Sí? Y ahí voy a tener 19 dividido 4, ¿sí? El promedio de letras por palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Profe. Sí, clarísimo. ¿Sí? Entonces, ese acumulador de letras va a ser el que me va a servir acá. Esto va a ser una A en lugar de una C. Acumulador de letras dividido palabra. Y ese va a ser el cambio que vamos a tener que hacer. ¿Sí? Bueno, en realidad esto todavía no. Y el acumulador de letras lo vamos a necesitar poner acá en 0 también. ¿Sí? Entonces, si vamos al código a hacer ese cambio para corregir ese error, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que en el inicio acá arriba vamos a necesitar que el acumulador de letras arranque valiendo 0 y que luego de contar la palabra, acumulador de letras más igual contador de letras. Que es importante, fíjense por qué pongo el bloque de reinicialización al final. Porque es importante que todo lo que yo tenga que hacer con el contador de la palabra que acaba de terminar lo haga antes de volverlo a poner a 0, porque si no, después que lo puse a 0 ya no me sirve para nada. ¿Sí? Y al final tenemos que arreglar que acá, en lugar de contador de letras, sea acumulador. Acumulador de letras. Contador, puse. Contador, letras. Ay. 6. Ahí está. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. A ver, probemos brevemente esta nueva versión. Texto de prueba, punto, enter, y ahí tenemos. ¿Sí? 3 palabras y el promedio correcto. ¿Hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense cómo esto que acaba de quedar, que si quieren se lo pueden capturar, ¿sí? De hecho, ni siquiera con el acumulador de letras, porque no siempre me van a pedir el promedio de letras por palabra de todo el texto, es nuestra plantilla. Todo lo otro que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿sí? Va a ser aprovechar esta plantilla y agregar lógica por acá cuando tenga que detectar cosas que la palabra cumple o no cumple. Y lógica por acá cuando tenga que contar o no palabras. Y eso es todo. Y se terminaron los programas de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Con qué corregís la variable en todo el código? Eso se llama refactor. Ah, mira, ahí te lo muestro. Eso se llama refactor. Si vos tenés la primera vez que usás una variable, le das doble clic, le haces clic derecho, refactor, rename, ¿sí? Yo lo que hice fue apretar Shift F6. Pero este refactor, rename, te permite cambiar el nombre en todo el texto. Ah, bueno, ahí el profe Jorge ya lo había explicado, pero bueno, ahí les queda el ejemplo, ¿sí? En el print del programa no cambió la variable. A ver. Ah, acá. Sí, es verdad. El promedio de letras por palabra con acumulador letras, gracias. Ah, de verdad sigue mostrando 0 allá abajo. Sí,
Ahí está. Gracias, no sé quién se dio cuenta ahí. Muchas gracias, también atentos. Bueno, gente, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría ver el tema de las vocales. Con las vocales yo quiero armar la primera función, ¿sí? De un par de módulos de funciones que quiero que armemos para este tipo de programas, ¿sí? Sí, F-string o string slicing. Slice como tajada. Rebanada, sí. Como rebanada, ¿sí? En inglés, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas vale. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría determinar la cantidad de vocales. Para eso vamos a tener que, por acá, contar vocales, ¿sí? Y por acá contar las palabras que cumplan con la condición de vocales, y así sucesivamente para poder llegar al final. No voy a avanzar más hoy porque me conformo con que haya quedado clara esta plantilla. Esto, la captura de esto, ¿sí? Es lo que les sirve para todos los ejercicios de este tipo, ¿sí? Así que yo me conformo si entendimos esta plantilla hoy. La clase que viene le vamos a meter complejidad. La otra clase yo voy a hacer un ejercicio de este tipo parcial, y la siguiente vamos a hacer un simulacro, ¿sí? La clase que viene o la otra les voy a dar una herramienta para que ustedes puedan armarse N enunciados tipo parcial de este tema para practicar, ¿sí? Y puedan manejarlo ustedes solos a la generación de enunciados de prueba o enunciados de práctica, de entrenamiento. Por lo pronto, les diría, busquen ejercicios en las fichas, yo creo que esto debe estar en la ficha 10, 11. La semana pasada, en esta semana, busquen ejercicios de este tipo y traten de intentar resolver con estas consignas algunos de los ejercicios. Con uno me conformo, ¿sí? Porque con uno ya van a tener ideas y van a renegar un poco para aprovechar al máximo la clase que viene. Traten de resolver con estas consignas, ¿sí? Algún ejercicio de este estilo, ¿sí? No lo terminé al ejercicio y lo quiero terminar con ustedes, así que me parece que se lo subo la semana que viene. Pero si quieren, miren, ahí lo tienen, pueden capturar. Lo que sirve de lo que vimos hasta ahora es esto, ¿sí? Es esto que tienen acá, ¿sí? Que ya vimos cómo lo pasamos a código, lo pueden pasar a código ustedes, ¿sí? Esto es lo que les sirve, Agustín. Así que si quieren capturarse, bueno, lo puedo poner así, no sé si queda más grande. Si quieren capturarse, captúrense esto, que es lo que sirve de lo que vimos hasta hoy, esta plantilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de la clase que viene, esta plantilla la doy por hecha. Y solo me voy a ocupar de pensar qué me falta agregar acá y pensar qué tengo que agregar de este lado. Y eso van a ser mi esfuerzo, ¿sí? A partir de la clase que viene. Ya no voy a tener que volver sobre esto. Voy a asumir que esto quedó, ¿sí? Y que lo pueden implementar, no de forma automática, ¿sí? Pero sí lo pueden usar como un patrón o como una plantilla. ¿Estamos de acuerdo? La clase que viene primero termino este ejercicio, ¿sí? Y después arrancamos con uno nuevo en donde podamos agregar un poco más de complejidad. O ya veo si directamente a este le ponemos más puntos para agregarle más complejidad, ¿sí? Y después subimos uno con todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Nos vemos. A los que ya no tengan preguntas, los libero. Estamos ya al final de la clase, así que no hay problema. Que tengan muy linda semana. Gracias por estar del otro lado. Y si hay alguien que tiene alguna pregunta, tenemos todavía unos minutitos. Así que acá estamos. Chao, profe, gracias. Que tenga buena semana.